sentarse. Gracias por haber venido en esta tarde. Quiero invitar a que tomes tu Biblia. Deseo que hayas traído una Biblia. Si traes una Biblia impresa, sácala en este momento porque la vamos a utilizar. Y como te recomiendo, si no la traes, usa tu celular. En tu celular tienes una aplicación donde puedes leer. Y si no, pues pon mucha atención a lo que vamos a aprender hoy en esta tarde. Hoy vamos a hablar acerca de 3 días. Te quiero decir una historia. Y quiero empezar con un personaje muy famoso, por lo cual hoy cuando tú y yo tomamos leche que se llama pasteurizada. Se llama leche pasteurizada en honor a Luis Pasteur, que su apellido es el que le da nombre a esto. Siglo XIX, existe Luis Pasteur en medio de una comunidad científica y médica muy incipiente, y todavía se cree en esa época que las enfermedades surgen y se originan todas las enfermedades por la materia muerta que se descompone, y de ahí espontáneamente, la teoría de la creación espontánea, surgen bacterias que terminan destruyendo la vida. Pero no solamente eso, sino todavía se creía esta frase, que la han visto a lo mejor en películas antiguas medievales, que el aire está malo, sucio, contaminado, que hay mala corriente, y entonces llegaba esa corriente y enfermaba a la gente. Luis Pasteur se resistía a creer que fuera de esa manera, y él realizaba estudios porque él creía que habían microorganismos invisibles al ojo humano que se encargaban de descomponer la materia y que provocaban las enfermedades. Todos lo juzgaban a loco, lo rechazaban, y nadie apoyaba a Luis Pasteur en sus investigaciones. Años más tarde mueren 3 de sus hijas por una enfermedad, por una infección, y entonces imagínate perder a tus hijas. ¿Qué harías tú si a tus propios hijos perdieras? Todos tus proyectos de vida se derrumbarían y se pausarían. Un hombre de 40 años pierde a sus hijas, y entonces Pasteur, en vez de rendirse, toma el valor de seguir adelante intentando descubrir qué es lo que habría detrás. Y finalmente sucede un evento, que un niño es mordido por un perro con rabia, y llega, y él tiene 2 opciones. Uno, atreverse a vacunar al niño con ciertos descubrimientos que él había hecho, y si hacía eso y el niño moría, podía enfrentar grandes repercusiones legales. Y todo su prestigio y poquita reputación que le quedaba en el medio, hacerlo, porque él no era médico, él era químico. Entonces no tenía la facultad para poder probar la vacuna. Finalmente toma valor y dice: tomo este riesgo, vacuna al niño y prueba su teoría. El niño no muere y prueba que existen microorganismos invisibles al ojo humano que se encargan de descomponer la materia, de causar enfermedades, y entonces sienta la base para toda la medicina moderna, de poder descubrir que existen bacterias, microorganismos invisibles al ojo humano, pero que provocan enfermedades y daño al ser. Es decir, si Luis Pasteur se hubiera rendido, no hubiera avanzado la ciencia en lo que tenemos ahora, o se hubiera tardado muchos más años en haber descubierto los grandes aportes científicos que hizo Luis Pasteur a la humanidad. Hay una historia que no se ha validado si es válida o no, pero se le atribuye a Luis Pasteur, que en una ocasión en el tren, en Francia, se sube una persona con él y va sentado a él. Era un chico recién graduado o por graduarse, que tenía mucho interés en la medicina, en la ciencia, y ya para ese entonces Luis Pasteur, su nombre era reconocido, no había las redes sociales de forma que tú lo conocieras físicamente, pero este chico va hablando en contra de Dios y debatiendo con Luis Pasteur, y Luis Pasteur le va explicando por qué existe Dios y por qué existe un poder mucho más grande, que es un poder divino, un Dios, una deidad que existe. Y entonces al final, cuando llegan a su viaje, el chico se despiden y Luis Pasteur saca una tarjeta y se la entrega. Y entonces cuando la ve el chico se da cuenta que es Luis Pasteur, y era un hombre muy reconocido, y se queda sorprendido y le contesta y le dice: un poco de ciencia aleja al hombre de Dios, mucha ciencia acerca a Dios, porque entre más conocimiento hay, es imposible negar la existencia de un Dios todopoderoso. ¿Qué le pasa a Luis Pasteur? Nunca se rindió, esperó hasta que llegó el momento y se manifestó una bendición para la humanidad en sus conocimientos. ¿Qué pasa con el ser humano? En el ser humano le pasan cosas similares. El ser humano está sujeto muchas veces a crisis existenciales. Está sujeto a dolor, a fracaso, a soledad,
a tristeza, a vacío. ¿Y qué hacemos generalmente los seres humanos? Para refugiarnos y protegernos, vamos y nos refugiamos en la desesperanza, en la ira, en el enojo, en el arrebato. Y eso es lo que generalmente nos pasa a nosotros los seres humanos. Hoy quiero que entiendas la historia de un personaje de la Biblia, que te quiero hacer una pregunta hipotética. ¿Qué hubiera pasado si este hubiera esperado 3 días? Hay un hombre que se llama Judas, y Judas era uno de los 12. La Biblia cuenta acerca de Judas, que fue elegido por Jesús, y tan de confianza era Judas que la misión que tenía en los apóstoles era ser el tesorero. Judas era el hombre de confianza que guardaba las monedas, era el tesorero, él tenía el dinero, y Jesús le decía, gástalo aquí, gástalo allá, pero él cuidaba el dinero y los donativos que las personas hacían. Judas es ese mismo personaje que cuando Jesús entra y le lavan los pies con aceite en su cabello, Judas dice, esto lo hubiéramos dado a los pobres. Judas es ese mismo personaje que cuando están en la Pascua, en la cena, dice Jesús, al que le dé el bocadillo, ese es, y le entrega el bocado a Judas. Judas es al que Jesús le dice, lo que haces, hazlo presto, ve y hazlo. Y Judas es el personaje que va ante el Sanedrín y les dice, hay un hombre al que voy a acusar y que lo vengo a acusar, que él ha cometido blasfemia. Si ustedes me dan una recompensa, entonces se los entregaré, y le entregan 30 monedas de plata. Judas va, entrega a Jesús y conocen el desenlace de la historia. Toman a Jesús, crucifican a Jesús por la entrega de Judas, y Judas, ¿qué termina haciendo? Quitándose la vida. Es decir, Judas tuvo remordimiento en su vida. Judas terminó arrepintiéndose de lo que, o no sé si arrepintiéndose o teniendo remordimiento, pero Judas se dio cuenta que lo que había hecho no había salido como él lo esperaba. Cualquiera de las cosas que Judas quería hacer no le salió como él esperaba, y termina quitándose la vida. Compáralo con la vida de Pedro. Se parece a la historia de Pedro, ¿no? ¿Qué hizo Pedro? Pedro le dijo, Señor, yo jamás te negaré. Y Jesús le dijo, antes que el gallo cante, tú me habrás negado. ¿Y qué es lo que pasa esa madrugada? Pedro lo niega en 3 ocasiones. Dice que voltea, cruzan sus miradas y se va todo triste y desolado, Pedro, y se va a sus quehaceres y renuncia a todo quehacer espiritual. Pero la diferencia entre las 2 historias es que uno espera 3 días y el otro no espera 3 días. Vamos a leer el Evangelio según Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué se nos da a nosotros? Viéralos tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. ¿Qué le pasa a Judas entonces? Terminó sin esperar el mensaje y la respuesta de Dios. Judas va y se ahorca. Pero eso pasa, y a los 3 días, ¿qué le iba a pasar a Jesús? Jesús va a resucitar. Quiero que por un momento imagines, el hubiera que no existe, pero ¿qué hubiera pasado si Judas no se hubiera colgado ese día? ¿Qué creen que sintió Judas cuando ven a Jesús que no salen las cosas como suceden, como él espera? Generalmente la historia de los evangelios nos pone a Judas como un personaje traidor, como un personaje avaro, interesado en el dinero, y que desde el principio tenía mal corazón al que se le metió Jesús. Pero déjame por un momento, un poquito para fines ilustrativos, crear una historia diferente, solo para fines ilustrativos. Los contemporáneos, los discípulos de Jesús, habían creído que Jesús era el Mesías y aceptaban que Jesús era el Mesías. ¿Qué significa aceptar que Jesús era el Mesías? El príncipe de Israel, el rey de Israel, el que restauraría la monarquía como en los días de David o de Salomón, que les volvería a traer la paz y los quitaría de ser subyugados por los romanos. Entonces, por un momento, eso es realidad porque la Biblia dice que ellos le preguntan,
cuando nos sentemos, hemos dejado todo por ti. Cuando estés en tu reino, ¿qué recibiremos nosotros? Y Jesús les dice, ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar conmigo. Y si ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 1, la Biblia dice claramente que los discípulos le preguntan, Maestro, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué significa eso? Que ellos creían que Jesús era el Mesías prometido, y el Mesías es el caudillo, el valiente que trae la paz a la tierra porque se vuelve tan poderoso que establece un reino de paz, que somete a los otros, y como es tan fuerte su poder, nadie se atreve a desafiarlo. Entonces, Judas creía que Jesús era el Mesías y era íntimo de Jesús, tan íntimo era que le confiaba las monedas. Judas quiso darle una ayudadita a Jesús, y a darle esta ayudadita dijo, si voy y lo entrego al Sanedrín, cuando venga la guardia y lo quieran arrestar, ¿qué va a hacer Jesús? No dejarse arrestar, porque Él va a establecer el reino. Y entonces saldrá Jesús, que derrotará a los romanos y nos traerá paz. Judas entrega a Jesús, y en el momento que lo entrega, llegan y lo arrestan. Pedro saca la espada, agrede al oficial romano, y Jesús, ¿qué hace? Lo regaña y lo reprende y le dice, no hagas eso, y lo sana al centurión romano. ¿Y qué dice Judas? Nunca va a reaccionar, no va a hacer una guerra, no va a hacer un levantamiento armado, y dice, ya lo entregué, no hay marcha atrás. Entonces se arrepiente, corre, les entrega las monedas y les dicen, no hay devoluciones, ya hicimos un negocio, ya lo arrestamos. Y entonces se va. Lo que te quiero decir es, ¿qué le pasa a Judas en ese momento? Imagínate cómo se sentía Judas. Primero iba a sentir el rechazo social de ¿quiénes? De los 12 apóstoles. Porque ¿cómo lo verían los apóstoles al que entrega a Jesús? Traidor, rechazado, como un traidor. Y vean lo que escribe el Evangelio de Juan alrededor de Jesús. Tenía el diablo, se le metió el diablo, ninguno se perdió sino el que estaba destinado a perderse. Entonces imagínate en ese momento, cuando ve que a Jesús lo agarran, lo golpean, lo maltratan, lo humillan y que lo van a matar y lo van a crucificar, ¿qué decisión toma Judas? Quitarse la vida, matarse. ¿Por qué se quitó la vida? Porque no aguantó la presión. Y ante la presión lo mejor era suicidarse, colgarse. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si se esperara 3 días? Jesús hubiera resucitado. Y una vez que Jesús hubiera resucitado, ¿qué crees que hubiera pasado con Judas y con Jesús en su diálogo? Muchas cosas hubieran pasado, pero una posibilidad es, ¿qué le hizo a Pedro? Lo restauró, a Pedro lo restauró. Cuando regresa Jesús, ¿dónde andaba Pedro? ¿Se acuerdan? En la embarcación, pescando, sin ropa. Bueno, sin ropa se refiere a, o sea, en solo ropa, lo que llamamos ahora ropa interior, ¿no? Calzoncillos para lo que ellos estaban haciendo. Entonces, lo encuentra y Pedro se arroja a la mar. ¿Y por qué no estaba haciendo lo que Jesús le hizo? Le dijo que iba a resucitar y que iba a haber un milagro. ¿No? ¿A qué se dedicó a hacer Pedro? A irse a sus actividades normales. Y por eso Jesús le dice, ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Segunda vez, ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Tercera vez, ¿Pedro, me amas? ¿Y qué le dice? Señor Jesús, tú lo sabes. Entonces le dice, apacienta mis corderos. Lo que está haciendo Jesús es restaurar a Pedro. ¿Qué hubiera pasado en la historia de Judas? No lo sé, porque no sucedió. Pero por un instante pensar qué hubiera pasado en 3 días. Y así es la vida de los seres humanos. Los seres humanos están sujetos a gran presión, a desencuentros, a tristezas, a la presión de una relación sentimental que se terminó, a la presión de una situación económica difícil, de una relación difícil con una persona, de una enfermedad difícil, de menosprecio de personas. ¿Qué pasaría si aguantaras 3 días? En el caso de Jesús, en 3 días resucitaría y en 3 días traería restauración. Pero a los humanos nos cuesta tanto trabajo aguantar 3 días. Dice el libro de los Salmos, capítulo 30, versículo 5. Ahora te diré, ¿por qué a los humanos nos cuesta tanto trabajo esperar? Salmo número 30, versículo 5.
Dice así, 35. Porque un momento será su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué dice la Escritura? Por la noche vendrá el llanto, y a la mañana vendrá la alegría. Y esa es la frase que decimos. Después de la noche oscura, nace la mañana. Y es lo que dice la Biblia. La noche traerá el llanto y el dolor, pero a la mañana, ¿qué es lo que traerá? La alegría. Quiero que te veas en el espejo de Judas. Bastaban 3 días que Judas tenía que esperar. Quizá tú ahora estás pasando por momentos difíciles en tu vida, en tus relaciones personales, con tu papá, en tus finanzas, en tu trabajo, en lo que recibes en tu entorno, en duda y incertidumbre que tienes. ¿Qué pasaría si esperaras estos 3 días? Si creyeras 3 días más, te pasaría lo que a Judas. En 3 días otra historia hubiera sido para Judas, distinta a la que conocemos ahora, porque dice que se fue, no sabemos si fue remordimiento o fue arrepentimiento, pero lloró amargamente y al final se colgó, porque no aguantó. Y aquí te va la primera reflexión de nosotros como seres humanos. Tienes que aprender a conocerte como ser humano. Y nosotros tenemos acá en nuestro cerebro algo que se llama la amígdala. ¿Y qué hace en nuestro cerebro cuando el ser humano está expuesto a una situación de peligro? Y peligro es estrés, miedo, inseguridad, vacío, soledad, tristeza excesiva. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Inmediatamente te manda una señal para protegerte porque estás bajo una amenaza. Y la función del cerebro, que es inteligente, es darte vida. Y entonces, como estás bajo peligro y estás en dolor, no quiere que sufras. Y el cerebro te dice, decide rápido. Y para que no sufras y decides rápido, ¿qué haces? Si estás en una relación personal, explotas y gritas. Te enojas, te arrebatas, terminas una relación, sales corriendo de la situación y no te quieres quedar. Eres impulsivo. El instinto humano, cuando se siente bajo presión, dolor, sufrimiento, es actuar para salir de ahí inmediatamente, no para esperar 3 días. Por eso Judas se colgó, porque sentía mucha presión, mucho remordimiento, mucha amargura, mucho dolor y sufrimiento de lo que le estaba pasando. Entregué a Jesús todo lo que viví, lo que hizo con él, era el tesorero, los discípulos nunca me aceptarán, se acabará el sueño, porque acuérdense, ¿pensaba que iba a resucitar Jesús? No creían que iba a resucitar. Entonces, ¿qué decía Judas? ¿Por qué se quitó la vida? Se acabó el sueño. Sí saben que no creían que iban a resucitar Jesús, ¿no? Cuando le dicen, mira que Jesús resucitó, claro que no, a ver, vamos a ver. No dijeron que resucitó, ¿qué dijeron? Se robaron el cuerpo. Y cuando está el ángel les dice, yo te ruego que me digas dónde pusieron el cuerpo. ¿Cómo que dónde pusieron el cuerpo? ¿No se acuerdan que les dijo que al 3er día se levantaría y que confirmaran a sus hermanos? Ha resucitado. ¿Cómo que resucitó? Ah, eso significaba que al 3er día levantaría el templo y se refería a su cuerpo, no al templo de Jerusalén. Pero no esperaban que resucitara. Judas por eso dice, se acabó todo. Destruía al Mesías y de dolor va y quita la vida. Y así es tu vida. No tomes decisiones apresuradas en momentos temporales de tu vida. No puedes tomar decisiones apresuradas en tu vida cuando estás bajo una presión temporal. ¿Qué pasa en tu trabajo? Estás bajo una presión temporal por una coyuntura temporal y tomas una decisión equivocada. ¿Qué pasa en tus relaciones personales? Estás en una relación personal y estás en un momento, una coyuntura difícil y tomas una decisión en un momento temporal. ¿Por qué? Porque tu cerebro te está boicoteando y tu cerebro te está diciendo, sal corriendo, huye, todo se acabó, todo se derrumbó. Pero también hay otra parte de tu cerebro que contrarresta esto si la alimentas. Y eso se llama la esperanza, porque provoca hormonas positivas en el cerebro que estimulan el placer
la sensación de que las cosas van a estar bien. Entonces, si eres una persona sumamente primitiva, te dejarás guiar por el impulso de salir corriendo, de gritar. Las personas que en las relaciones personales tienen diferencias, ¿y cómo arreglan las diferencias? A gritos. Luego se alteran y gritan, alzan la voz, descalifican y empiezan a manotear. ¿Por qué? Porque su parte primitiva, la amígdala, los domina. Y como se sienten en estrés, en inseguridad, le dice, salgamos de aquí, huyamos, revienta el problema. Y rápido reaccionan violentamente. Pero la otra parte de tu cerebro, que es la contraparte, es la parte que se eleva espiritualmente. ¿Y qué hace esa porción de la vida del ser humano? Cree en la esperanza, que mañana puede ser mejor, que en 3 días será mejor. Y si en 3 días será mejor, mejor nos esperamos hoy, porque en 3 días las cosas se van a arreglar. Y entonces es la persona que reacciona con paz, con tranquilidad y dice, ¿por qué no dialogamos de esto que estás diciendo? ¿Por qué lo piensas de esa manera? ¿Cómo crees que impacta lo que estamos haciendo ahora? Y entonces nunca tomes una decisión en momentos temporales. Dice Proverbios, capítulo 21, versículo 5. Los pensamientos del solícito ciertamente van a abundancia, mas todo presuroso indefectiblemente a pobreza. Es decir, a la persona que se tarda en decidir, que es paciente, que analiza, ¿a dónde va? A la abundancia. Y la persona impetuosa y presurosa, ¿a dónde irá, dice? A la pobreza. Y no solo pobreza económica, pobreza en sus relaciones. Tienes un problema en una relación y rápido explotas y mandas a volar todo. Y después cuando pasan los 3 días, dices, híjole, ya rompí un pedazo aquí que ya no se va a reconstruir otra vez. Y eso es lo que nos pasa como seres humanos. Tienes una diferencia con tus hijos, los niños empiezan a portar mal en la casa, hacen desorden, ponen de cabeza las cosas y como padre te sientes abrumado, inseguro, que no tienes el control de la situación de tus hijos, que por más que los educas hacen lo que quieren. Y entonces, ¿qué pasa con la amígdala? Te dice presión, problemas, sobrevivamos, porque si seguimos con esto nos van a volver locos, sobrevivamos. Y entonces reaccionas violentamente, lo gritoneas al niño, lo jaloneas y sale una parte instintiva del ser humano. Pero si haces lo que la Biblia dice, no te apresures, entonces respirarás, meditarás y dialogarás con el niño y le pondrás un castigo no físico y conversarás con él. Y el niño tendrá un sistema de reforzamiento de conducta diferente a los gritos, a los golpes y a las descalificaciones. Entonces, una persona primitiva reacciona impulsivamente en todos los sentidos. Así le pasó a Judas, fue tanta la presión, lo de Judas es distinto. Entregó al Mesías, se acabó la historia, se abrumó el pobre que se quitó la vida. Isaías, hablando del Mesías, dice esto. Isaías, capítulo 28. Versículo 16. Isaías 28, versículo así. Por tanto, el Señor Dios dice así: He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, ¿qué es lo que dice? El que creyere no se apresure. ¿Sí? Y eso es lo que tienes que entender. No te apresures, porque tienes que conocerte. Una parte instintiva de ti te va a decir, rompe la relación, termina con esta situación para que no sigas sufriendo, no alargues más este dolor. ¿Y si debería de esperar 3 días? ¿Y si después de 3 días todo cambiaría? 3 días es una metáfora, no digo 3 días literales. Si después de 3 días todo fuera distinto. Judas tenía que haber esperado 3 días. Todo hubiera cambiado, yo creo, soy un convencido, que si 3 días hubiera esperado, hubiera obrado la resurrección y se hubiera mostrado. Por eso dice, todo el que creyere en Jesús, no se apresure. En nuestras épocas, una de las películas más famosas
que ustedes la conocen, es Harry Potter. ¿Han visto Harry Potter? ¿Conocen a Harry Potter? Bueno, Harry Potter es una de las historias más famosas de nuestra época, o bueno, ya nuestra época no, de hace algunos años. Pero la autora, ¿cómo empezó? La autora era una mamá con su niña en extrema pobreza o en pobreza que no tenía para salir adelante, y lo que hacía es que se iba a un café donde ponía a su niña a un lado y se ponía a escribir, y escribía Harry Potter y la piedra filosofal. Y entonces acabó de escribir con mucho esfuerzo la obra y fue a llevarlo a las grandes librerías y todas la rechazaron. Decían que el libro era muy grande, muy denso y que la historia que tenía a los niños no les emocionaría. Y así la rechazaron en muchas librerías de las famosas. Hasta que llegó a una editorial pequeña, chiquita y insignificante, que ahí le aceptaron la obra y la entregó. Lo que hizo la diferencia fue que la hija del dueño, porque tampoco creían en la obra, nadie pensó que le iba a encantar a los niños, agarró la obra, la leyó, y después de leer el primer capítulo, la niña se quedó fascinada y le dijo a su papá: quiero leer el segundo capítulo. Y el papá, por ver que a su hija le gustaba, el jefe el dueño de la editorial, dijo: bueno, pues sigamos y apoyemos el proyecto. Sacan la piedra filosofal, Harry Potter y la piedra filosofal, y resulta ser el éxito inesperado. Y a partir de ahí se viene toda la serie de libros de la secuela de Harry Potter, que después lo llevan al cine, y que Harry Potter se convierte en un fenómeno en su tiempo. En los parques de diversión de Universal Studios está un gran castillo de Hogwarts, ¿sí? De Hogwarts, donde está el famoso Harry Potter. Y ahora se venden las capas, las escobas voladoras, los libros, las varitas. ¿Pero por qué? Porque esta chica, esta mamá, se esperó y no se rindió. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera rendido? Si no hubiera esperado sus 3 días. No existiría Harry Potter y la piedra filosofal. ¿Qué pasaría si tú te rindieras en estos 3 días? No sabes lo que está del otro lado en tu vida. Y del otro lado de tu vida, Dios tiene una promesa que dice la Escritura en Joel capítulo 2. Dios tiene una promesa en Joel capítulo 2. Versículo 25 y 26. Joel capítulo 2, versículo 26. Dice: y le restituiré los años que comió la oruga, mi grande ejército que envié contra ustedes, y comerán hasta saciarse, y alabarán el nombre del Señor su Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Esta es una promesa de Dios. Si tú esperas los 3 días, dice: les restituiré todo el daño que les hicieron estas plagas. Las 4 plagas que están ahí son las plagas más temibles para los cultivos. Si te llega esta plaga al maíz, al sorgo, al trigo, a la soya, se tragan todo y devoran absolutamente todo. En esta historia lo que significa es: destruyeron las plagas todo. Pero Dios promete: yo les restauraré todo lo que el pasado les robó. Si tú esperas los 3 días, lo que dice es: yo te restauraré todo lo que el pasado te robó. Y ese es el grave problema. ¿Por qué la gente deja de luchar? Porque la gente dice: ya no tengo esperanza. Estoy hundido en el alcoholismo, hundido en la drogadicción, hundido en el desorden de la conducta. Me he equivocado en las decisiones de mis hijos. He echado a perder el pasado. No hay un futuro para mi vida. Como la mujer samaritana. 5 esposos has tenido y el que tienes ahora no es el tuyo. Y entonces las personas pierden la esperanza porque dicen: ya no hay un mañana para mí. Destruí mi vida. Tomé decisiones equivocadas. Y cuando pasa eso, ¿quién te está hablando? La amígdala te está hablando. La amígdala te está diciendo: sal corriendo y revienta todo porque no hay un mañana. Dejemos de sufrir, quitémonos la vida. Cuando Dios lo que dice es: no, llena tu cerebro del otro lado, de la precorteza frontal, y llena tu cerebro que aprenda una cosa:
esperanza, donde salen el cortisol y todas las partes positivas en el cerebro del humano, que se llena de alegría, de felicidad y de bienestar, del placer. Y entonces lo que termina siendo es: ten esperanza, porque la palabra de Dios dice: yo le restituiré todo lo que el pasado les robó. Y eso es lo que tienen que tener fe. Yo te regresaré todo lo que el pasado te robó. Si tú piensas que echaste a perder tu pasado por tus decisiones, si tú piensas que has lastimado a tu familia por tus decisiones, tu parte impulsiva y primitiva en la amígdala dice: corre y huye, no hay esperanza, todo se acabó, y te lo está repitiendo en tu cerebro, porque es su forma de ayudarte a sobrevivir. Él quiere que se acabe el dolor y te lo repite porque es tu cerebro, que así trabaja el ser humano para sobreponerse a la adversidad. Pero Dios quiere que te alimentes de esperanza, y lo que Dios quiere en tu vida que suceda es que creas que va a cambiar. Y por eso la Escritura dice: yo les restituiré todo el daño que el pasado les hizo. Les restituiré todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el menosprecio, toda la burla, toda la escasez, todo lo que has batallado. Yo te lo restituiré. Y remata diciendo: y comerán hasta saciarse. Daré hasta saciarte absolutamente todo. No te dice poquito, hasta saciarte. Entonces espera 3 días, porque en 3 días Dios va a obrar. En 3 días Dios se va a manifestar. En 3 días Dios responderá a tu vida y ha escuchado tu clamor, ha escuchado tu oración, tu dolor y tu sufrimiento, y dice: en 3 días llego a ti. La carta a los Hebreos en el capítulo 12. Familia de personas favoritas para Él. Y esos son los quebrantados, los que han fracasado, pero que se han levantado. Hebreos capítulo 12, versículo 22 y 23. Hebreos 12, versículo 22 y 23 dice así: pero se han allegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, al espíritu de los justos hechos perfectos. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene un grupo especial. Personas que aguantaron 3 días y que les dijo: espera, porque al tercer día me manifestaré. Al tercer día vendré y restituiré todo lo que el pasado te robó, y traeré todo lo que has esperado al tercer día. Y entonces la compañía, tú y yo, nos hemos allegado a una gran familia de personas que son especiales a los ojos de Dios, porque Dios los ha restaurado. No porque son perfectos, sino porque Dios los ha restaurado. Los favoritos de Dios son los restaurados, porque la Biblia dice que el justo es el que se cae 7 veces y las 7 veces se levanta. Y por eso es que ve la historia de los hombres de la Biblia. ¿A dónde te ha invitado Dios y ahora con quién vives? Ahora vives con el famoso Moisés, el hombre que le da la mano para sacar de las aguas al que necesita ayuda. Con el hombre Jacob, que pelea con los ángeles y con Dios y vence. Con Daniel, que es un domador de leones. Con Sadrach, Mesach y Abednego, que camina en el fuego. Con Elías, que hace que deje de llover y que hace descender del cielo. Con el gran profeta Eliseo, que levanta muertos. O con Jeremías, o con cualquiera de los profetas. Tú has sido llevado con esos grandes hombres que han sido. Y esa es nuestra nueva familia espiritual, porque hemos sido allegados a ellos para ser restaurados. ¿Y sabes qué? Las personas que se acostumbran a caminar junto a hombres de fe se vuelven hombres de fe.
Tú has sido llamado a la gran compañía de los espíritus que han sido hechos perfectos. Es decir, tu compañero de banca y tu compañero de silla y tu compañero de viaje se llama Moisés, Josué, Jacob, Daniel, David, Isaías. Los grandes hombres de la Biblia son tus compañeros de asiento. Si ellos pueden hacer descender fuego del cielo, tú podrías hacerlo porque aprendes de ellos. Si ellos levantan muertos, tú podrías levantar muertos porque ellos levantan muertos. Si ellos doman leones, tú puedes domar leones. Si ellos caminan por el fuego, tú puedes caminar por el fuego. Porque has sido llegado a la compañía de grandes espíritus hechos perfectos. Por eso tienes que esperar 3 días. Porque en 3 días la respuesta de Dios llegará a tu vida. Y su respuesta ya viene en camino. Solo necesitas esperar 3 días para que Él se manifieste. Y en 3 días su respuesta estará en tu vida. Y tienes que aguantar, aunque una parte de tu cerebro dice, reviéntalo todo, huye, no vale la pena, nadie nos quiere, nadie nos aprecia, nadie nos ama, nadie nos abraza. Espera solo 3 días. Aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4 dice la Escritura: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, nuestros grandes testigos, los personajes de la Biblia, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid pues vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Entonces tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor y necesitas llenarte de fe, porque este es tu tiempo, tu momento, que su ayuda viene en camino. Una voz en ti te dice: renuncia, aborta, grita, revienta las cosas, que te escuchen. Y explotas contra tu esposa, explotas contra tus hijos, explotas en el trabajo, gastas desordenadamente, te refugias en las drogas, en el alcohol, o hasta personas se han quitado la vida por el enorme dolor que hay en sus vidas. Pero quiero que escuches que la ayuda de Dios viene en camino. Espera 3 días, porque ya viene el ejército de Dios a ayudarte. Él ha puesto una familia a tu alrededor, una gran nube de testigos, para que sepas que después de 3 días siempre obra Él. Daniel te puede enseñar que estuvo con los leones y domó a los leones. Sadrach, Mesach y Abednego caminaron en el fuego. En medio del fuego fueron espíritus hechos perfectos, dice la Escritura. Y tú eres el promedio de tus amigos. Así es que ahora tu amigo es Daniel, es Sadrach, es Elías, es Eliseo. Este es tu tiempo y tu momento, y la ayuda de Dios viene en tu camino. Todo lo que el pasado te robó por decisiones equivocadas, dice: yo te lo regresaré todo, y comerás hasta saciarte. Solamente tienes que hacer una cosa: espera 3 días. Solo espera 3 días, porque la ayuda ya viene en tu camino, en tu favor. Espera solo 3 días. Dice la Escritura en Oseas capítulo 6, Oseas capítulo 6, Oseas capítulo 6, versículo número 2. Uno y 2. Escucha el mensaje de Dios. Oseas 6, 1 y 2. Venid y volvamos al Eterno, a Dios, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Darános vida después de 2 días,
al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará y viviremos por Él. Su palabra dice que al tercer día nos resucitará. Así es que quiero que aceptes a Jesús como tu Salvador, que abraces el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder y hay salvación. Que aceptes a Jesús porque Él es la propiciación por toda tu vida, por todo tu pasado. Cada cosa que vives en tu vida te prepara para un mejor momento. Y al final del camino te darás cuenta de una última cosa. Si un día tú y yo cerramos los ojos y ya no los abrimos, tienes que cerrarlos con grande esperanza, porque nos hemos unido a los espíritus hechos perfectos, a los grandes gigantes que pelearon con ángeles y vencieron, y que le llamaron el que pelea con Dios y con los hombres y vence, el hombre que doma leones, los hombres que caminan en el fuego, los que hacen descender fuego del cielo, los que levantan muertos, los que tienen un corazón conforme a Dios, y al final de todos los tiempos, la esperanza de la resurrección de los muertos. Que te pueda susurrar al oído el Hijo de Dios y te diga: venid, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Así es que quiero que oremos juntos para aceptar a Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué no oras conmigo? Te invito a que oremos juntos. Si le puedes poner la mano al que está a un lado de ti, tócalo a un lado. Si puedes tocar a alguien, ponle tu mano a un lado a alguien. Te invito a que oremos juntos. Ponte de pie, levanta tus manos, toca a alguien cerca de ti. Si puedes ponerle tu mano a un lado, siente a alguien cerca de ti. Vamos a orar. Señor Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te adoramos. Te reconocemos como nuestro Dios. Gracias por tu Hijo Jesús que nos da la esperanza. Gracias por tu Hijo Jesús que nos favorece. Dios, queremos esperar 3 días, porque tu palabra promete que al segundo día nos darás vida y al tercero nos resucitarás. Tu palabra nos promete que nos restaurarás todo el daño que el pasado trajo y que nos darás hasta saciarnos. Tu palabra nos promete que habrá restauración para nosotros, que nos has allegado a los espíritus hechos perfectos y que tienes un propósito en nuestras vidas. Te amamos, te exaltamos, te glorificamos. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Le damos la bienvenida a nuestra vida, a nuestro hogar y a nuestra familia. Y reconocemos que en el nombre de Jesús hay libertad. Por eso, Dios, si alguien no ha aceptado a Jesús en su corazón, que en esta tarde ellos confiesen que aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador, en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria sea a Dios. Alaba y exalta.